Buenos días, el día de hoy vamos a ver qué es el teorema de Pitágoras. Pero primero debemos respondernos las preguntas, ¿sí? Tener mi propio conocimiento y para ello podemos decir, ¿qué deduces por teorema? ¿Es aplicable el teorema de Pitágoras para todas las clases de triángulos que existen? ¿Qué entiendes por triángulo rectángulo? ¿Y cómo se calcula el área de una figura geométrica? ¿Sí? Eso es lo que debes consultar, averiguar y responderte a ti mismo para que puedas ir generando tu propio conocimiento. Luego nosotros tenemos en sí qué es el teorema de Pitágoras. Nosotros decimos que el teorema de Pitágoras se da siempre en un triángulo rectángulo, ya que el cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual a la suma de las medidas de los cuadrados de los catetos. Dicho de otra manera, ¿sí? Cuando C, que va a ser la hipotenusa, al cuadrado, es igual a sumar el cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Y como resultado voy a obtener la hipotenusa también al cuadrado. Dicho de otra manera, nosotros decimos que A y B son catetos, que C es la hipotenusa, que es el lado más largo de un triángulo rectángulo, y que siempre se cumple o siempre debe cumplirse que C debe ser mayor a y que C debe ser mayor a B. O sea, siempre la hipotenusa debe ser mayor a los catetos, ¿sí? Entonces, como vemos ahí, nosotros podemos identificar en un triángulo 3, 4, 5 que tiene 3 en color amarillo, el cateto C le han puesto ahí, ¿ya? Que podría ser A también, pero bueno, vamos a dejarlo como C. Tiene 3 unidades por 3 unidades. 3 por 3 me da 9 cuadrados, ¿no es cierto? Y que el cateto B tiene 4 unidades por 4 unidades, serían 16 cuadrados. Al sumar los 16 cuadrados más los 9 cuadrados, celeste y amarillo, me va a dar como resultado 25 cuadrados. Esos 25 cuadrados son la hipotenusa. Esa es la deducción de la fórmula. Bien, ahora, hay unas fórmulas para poder encontrar la hipotenusa y hay unas fórmulas para poder encontrar los catetos. La hipotenusa dice que es igual a C y ese cuadrado pasa al otro lado a C a convertirse en raíz. Entonces me quedaría que C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B cuadrado. Dicha de otra manera, cuando voy a encontrar la hipotenusa, los catetos al cuadrado se deben sumar y luego sacarse la raíz cuadrada para encontrar el valor de C. Y cuando hablo para encontrar los catetos, en cambio, los catetos, si voy a encontrar el cateto a la hipotenusa le debo restar el cateto B, y si voy a encontrar el cateto B, a la hipotenusa le debo restar el cateto A, ¿sí? Y al final sacar raíz cuadrada. Veamos el siguiente video, ¿sí? Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Al lado más largo del triángulo se le llamará hipotenusa. Si a simple vista no te puedes dar cuenta cuál es la hipotenusa, solo tienes que ubicar el ángulo de 90 grados y el lado que está enfrente de él es la hipotenusa y la representaremos con la letra C. Y a los otros lados les llamaremos catetos y los representaremos con la letra A y con la letra B. Vamos a ver unos pequeños ejemplos. Aquí tengo un triángulo rectángulo. Lo sé porque tiene un ángulo de 90 grados. La hipotenusa es el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados y lo representaremos con la letra C. Y a los otros dos lados les llamaremos cateto A y cateto B. Facilísimo, ¿verdad? Aquí tengo otro triángulo rectángulo. También tiene un ángulo de 90 grados y el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados se llama hipotenusa y lo representaré con la letra C, y a los otros dos lados les llamaré catetos A y B. Aquí tengo otro triángulo rectángulo. Tengo el ángulo de 90 grados y el lado de enfrente se llama hipotenusa y lo represento con la letra C, y a los otros dos lados les llamo catetos A y B. Ahora vamos a hablar de elevar a la segunda potencia. Aquí tengo 3 a la segunda potencia. Al 3 se le llama base y al 2 se le llama exponente. El exponente
nos dice cuántas veces se va a multiplicar la base por sí misma. Por lo tanto, 3 al cuadrado sería lo mismo que 3 por 3. Facilísimo, ¿verdad? Si tengo 2 a la segunda potencia es igual a 2 por 2. Si tengo 3 a la segunda potencia es igual a 3 por 3. Si tengo 4 a la segunda potencia es igual a 4 por 4. Si tengo 5 a la segunda potencia es igual a 5 por 5. Si tengo 6 a la segunda potencia es igual a 6 por 6. Y así ocurre con cualquier número que tengas elevado a la segunda potencia. Ahora sí, vamos a ver qué es el teorema de Pitágoras. Y este establece que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, la fórmula quedaría así: c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Para que esto nos quede más claro, vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo, con medidas de 4, 5 y 3 centímetros cada uno. Como ya sabemos, el lado más grande es la hipotenusa y la representaremos con la letra C, mientras que los catetos los ubicamos con las letras A y B. Recordemos que la fórmula del teorema de Pitágoras es c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Y en palabras más simples, quiere decir que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos A y B. Vamos a comprobarlo. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir valores. Esto quiere decir que en lugar de las letras C, A y B, pondremos la medida de cada lado. En lugar de la C cuadrada, pongo 5 al cuadrado. Y en lugar de A cuadrada, pongo 3 al cuadrado. Y en lugar de B cuadrada, pongo 4 al cuadrado. Ahora voy a elevar cada uno de los números al cuadrado. 5 por 5 es igual a 25, 3 por 3 es igual a 9 y 4 por 4 es igual a 16. 25 se queda igual y si sumo 9 más 16 me da como resultado 25. Por lo tanto, si se cumple el teorema de Pitágoras, la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos A y B. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver este ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo con medidas de 5 y 6 centímetros. Solo tengo los catetos A y B. Y la hipotenusa no sé cuánto mide. Así que para saber su valor, tengo que utilizar el teorema de Pitágoras. C cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Ahora voy a sustituir solo los valores que tengo. Como no sé cuánto vale la hipotenusa, se queda igual. C cuadrada es igual, y en lugar de poner la a cuadrada, pongo su valor, que es 6 al cuadrado. Y en lugar de poner b cuadrada, lo sustituyo por el valor del cateto, que es 5 a la segunda potencia. Así que me queda la fórmula así: c cuadrada es igual a 6 al cuadrado más 5 al cuadrado. Como no sé el valor de c, se queda igual. Ahora voy a elevar los valores de los catetos a la segunda potencia. 6 por 6 es igual a 36 y 5 por 5 es igual a 25. C cuadrada se vuelve a bajar igual y voy a sumar 36 más 25, que me da como resultado 61. Ahora tengo que c cuadrada es igual a 61. Para saber el valor de c, tengo que despejarla. Esto quiere decir que la tengo que dejar solita. Así que el 2 que está elevando a la segunda potencia pasa al otro lado del igual, haciendo lo contrario, que es sacando raíz cuadrada. Por lo tanto me queda como c es igual a raíz cuadrada de 61. Al hacer la raíz, tengo que c es igual a 7.81. Y listo, ya tengo el valor de mi hipotenusa. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Tengo este triángulo rectángulo y el lado más largo es la hipotenusa y los otros dos lados son los catetos A y B. Como te puedes dar cuenta, en este ejercicio solo tenemos la medida de la hipotenusa, que es de 10 centímetros, y la del cateto B, que es de 8 centímetros. Así que tengo que encontrar la medida del cateto A. Así que lo tenemos que averiguar utilizando el teorema de Pitágoras. Y la fórmula es c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Pero antes de empezar, y para no tener problemas más adelante, despejemos la a cuadrada. Esto quiere decir que la vamos a dejar sola para poder encontrar su valor. La b cuadrada que está sumando, la vamos a pasar al otro lado del igual, haciendo lo contrario de sumar, que es restar. Así que la fórmula ahora me queda como c cuadrada menos b cuadrada es igual a cuadrada. Una vez que ya tengo la fórmula despejada, voy a sustituir los valores. En lugar de la c cuadrada, pongo 10 elevado a la segunda potencia. En lugar de b al cuadrado, pongo 8 al cuadrado. Y esto es igual a cuadrada. Ahora voy a elevar la hipotenusa y el cateto b al cuadrado.
10 por 10 es igual a 100 y 8 por 8 es igual a 64 y esto es igual a a cuadrada. Ahora tengo que realizar la resta. 100 menos 64 es igual a 36 y esto es igual a a cuadrada. Para saber cuánto vale a, tengo que despejarla y el 2, que está elevando a la segunda potencia, lo paso al otro lado del igual, haciendo lo contrario, que es sacando raíz cuadrada. Así que raíz de 36 es igual a y para conocer su valor, le saco raíz cuadrada a 36 y me da como resultado 6. Por lo tanto, mi cateto A mide 6 centímetros. Facilísimo, ¿verdad? Bien, el objetivo de aprendizaje es que determinar el valor de la hipotenusa o de los catetos usando el teorema de Pitágoras en los triángulos rectángulos aplicables para la vida cotidiana. Bien. Tenemos otro ejemplo. Dice un edificio, ya esto es un ejemplo de la vida cotidiana. Tenemos un edificio que mide 95 metros de altura. Si el automóvil se encuentra a 300 metros de la base del edificio, ¿cuál es la distancia del automóvil desde lo alto del edificio? Entonces queremos calcular ese alto del edificio, ¿no es cierto? Entonces, eso tendría, si vemos, se forma un triángulo. Entonces, tendríamos el cateto, los catetos, el uno que mide 95 y el otro que mide 300, por lo tanto, vamos a encontrar la hipotenusa. Si vamos a encontrar la hipotenusa, que es el lado más largo, o la longitud más larga, entonces vamos a utilizar la fórmula que dice lo siguiente, ¿no es cierto? La fórmula dice que C al cuadrado es igual, ¿sí? C al cuadrado es igual a al cuadrado más B cuadrado. Dicho de otra manera, C es igual a la raíz cuadrada de los catetos sumándose pero al cuadrado. Entonces reemplazamos. El valor de A va a ser 95 metros elevados al cuadrado y más 300 metros elevado al cuadrado. Eso me va a dar como resultado, por un lado, 9025 metros cuadrados, pero también el cateto B me va a valer 90.000 metros cuadrados. Sumados sus dos valores voy a obtener el valor de 99.0.25 metros cuadrados. Y sacándole la raíz cuadrada al valor de ese número, nos da como resultado que C es igual a 314,68 metros. O sea que esa es la distancia. Si vemos que en un cateto medía 95, el otro medía 300, la hipotenusa siempre es el lado más largo, por lo tanto ha valido 314, ¿no? Bien. Entonces tenemos la actividad que dice resuelve los siguientes triángulos rectángulos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poder calcular el valor, ¿sí?, de la hipotenusa y vamos a poder calcular el valor de un cateto utilizando las fórmulas que habíamos visto en un principio, ¿sí? Como autoevaluación podemos decir, ¿consideras que el teorema de Pitágoras es aplicable solo en triángulos rectángulos? ¿Sí? Tú define tu respuesta, ¿sí? Y eso es lo que podríamos decir sobre los triángulos rectángulos. Pero antes se nos estaba quedando, ¿sí?, que podemos nosotros comprobar esto del teorema de Pitágoras.
observado que la suma de los dos catetos da como resultado la hipotenusa, ¿no es cierto? Muy bien demostrado con ese video para que ustedes puedan ver. Muchas gracias por su atención.